Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Bendiga, mis hermanos. Vamos a comenzar este servicio leyendo en nuestras Biblias en el Salmo 63. Leemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios, Dios mío eres tú. Levantaré a ti de mañana. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te desea. En tierra de sequedad y transida sin agua, para ver tu fortaleza y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acordare de ti en mi lecho, cuando meditare de ti en las velas de la noche, porque has sido mi socorro, así es, en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Mas los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Destruiránlos a filo de espada, será porción de la zorra. Empero el rey se alegrará en Dios. Serán alabados cualquiera que por él jura, y por la boca de los que hablan mentira será cerrada. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por todo lo que haces y por lo que harás. Te bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Ponemos pues este servicio en tus manos, Señor, y sea usted el que ande esté adelante, Señor. Bendícenos, ayúdanos y guárdanos para la gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pongo estos servicios. Amén y amén. Gloria a Dios. Cantemos ese himno, he aquí tu siervo yo soy. Aleluya. He aquí tu siervo yo soy. Aquí en tu altar, buscando la fuerza que me da tu poder, las fuerzas que me da tu poder. He aquí, tu siervo yo soy. Aquí en tu altar, buscando las fuerzas que me da tu poder, las fuerzas que me da tu poder. Quiero adorar en tu altar, quiero adorar en tu altar. He aquí tu siervo yo soy. Jesús, Jesús, lléname. Quiero adorar en tu altar. Quiero adorar
Jesús, lléname. Bendeciré a Jehová. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrará. Engrandeced a Jehová conmigo y ensalcemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrará. Engrandecer a Jehová conmigo y ensalcemos aún a su nombre. Que a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Aleluya, gracias Señor. Bendecido. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Joana, me congrego en el Tabernáculo de Benicé. Mi pastor es Osvaldo Tona. Yo vengo a hablarle como... Por la gracia del Señor estoy aquí, vengo a hablarle como las maravillas del Señor, vengo a hablarle de las maravillas del Señor, lo que ha hecho el Señor en mí, cómo lo conocí. Bueno, yo llegué aquí buscando sanidad para mi hija, que por la gloria y la honra del Señor, ella está sana, gracias al Señor. Bueno, ese día tuve una experiencia personal con el Señor. Era algo que solamente como un secreto entre el Señor y yo. Ese día fue una experiencia total, algo increíble, porque yo sentí cuando el Espíritu del Señor bajó y me hizo pedirle perdón, de verdad, perdón por lo que yo había hecho. Algo, o sea, quedé totalmente... Algo, las maravillas del Señor, ¿verdad? Porque eso, y entonces me hizo pedirle perdón, algo que yo no me imaginé, era algo que es entre él y yo, y por eso yo vengo a testificar, porque Dios es un Dios real, Dios es un Dios vivo, un Dios, y bueno, de esa vez el Señor empezó a lidiar conmigo. Mi hija aceptó al Señor desde que el Señor la sanó. Entonces ella llegaba de aquí de la iglesia, empezaba a hablar las cosas del Señor, las maravillas del Señor. Hablaba que venía algo grande. Yo las veía que hablaban con gozo, algo que entonces eso me llenaba. Yo decía, no, yo quiero estar ahí. Yo estaba cuando ellas llegaban de aquí de la iglesia, ellas llegaban a hablar maravillas del Señor, y yo empezaba a poner mi oreja a un lado, a mis oídos, y yo escuchando y ella hablando. Yo dije, Señor, yo quiero estar ahí. Y de esa vez también el Señor siguió lidiando conmigo. Yo escuchaba los
los servicios, el Señor me hablaba, era para mí lo que Él hablaba, o sea, era para mí pues, y cada día eso me iba más motivando, ver sus cosas, sus maravillas, y entonces, bueno, hasta que lo acepté, y aquí estoy, tengo 1 año y como 6 meses sirviéndole al Señor, y mi vida ha sido desde que acepté al Señor, ¿cómo le digo? El Señor me ha dado lo que yo necesitaba. Yo era una mujer muy amargada, sentía que nadie me quería, pero yo ahorita entiendo que era el Señor lidiando conmigo, por eso yo sentía un vacío, sentía que nadie me quería, yo me acostaba brava, me levantaba igual, yo no tenía paz y tenía un odio contra alguien que ahora por la gracia del Señor yo era el mismo diablo que me tenía, que el Señor lo reprenda, me tenía en esa cosa, odiando a alguien que sin necesidad, sin motivo, pues. Por la gracia del Señor yo ahora veo que, o sea, era sin motivo, pues, el mismo diablo que pone a uno en esas cosas. Entonces yo ahora, por la gracia del Señor, yo conozco al Señor, le puedo asegurar que el Señor es un Dios vivo, vivo, un Dios que perdona, que da amor, que nos llena. Yo tengo 1 año aquí, 1 año y 6 meses, y yo desde que me entregué al Señor, yo vengo aquí, yo no, todo el tiempo yo me voy llena, estoy en mi casa igual, y no soy yo, de verdad el Señor me transformó totalmente, yo estoy agradecida con Él, yo no sé si el Señor es que me dio un don de llorar, pero yo cuando llego aquí, yo me arrodillo, le pido perdón al Señor, pero es por lo que Él hizo por mí, yo me pongo a ver lo que yo era y a lo que soy ahorita, y Dios, no tengo con qué pagarle al Señor lo que ha hecho por mí. Y como yo no sé, y amigo y amiga, si usted se siente así como me sentía yo, sola, siente que nadie la quiere, siente que no siente paz, ese es el Señor lidiando con usted, porque así fue conmigo y yo lo acepté, y mire, ahora soy feliz porque soy una nueva criatura, lo puedo decir, y le aseguro que el Señor es un Dios vivo, un Dios que perdona, un Dios que te da el amor que tú buscas, un Dios que yo veo sus maravillas, día a día yo veo sus maravillas, y ahí está en la Biblia, yo leo la Biblia, veo cómo Él me habla, todo es algo hermoso, muy hermoso, y yo lo invito para que si usted se siente así como yo me sentía, ese es el Señor lidiando con usted, venga y Él le va a dar esa paz que necesita. Yo lo invito para que venga, y si usted de verdad usted está así, mire para arriba, que arriba hay un Dios, lea la Biblia y Él se encarga de lo demás, clame a Él y Él se encarga de lo demás, y verá que tendrá esa paz, esa felicidad que yo tengo, y aquí estoy sirviéndole al Señor, alegre, feliz, agradecida. Yo estoy muy agradecida del Señor. Yo me pongo a pensar, me pongo a meditar en lo que el Señor, de donde el Señor me sacó y donde estoy ahorita, y tantas cosas que he recibido del Señor. A veces me vienen aflicciones y broma, pero yo me pongo a pensar en lo que el Señor ha hecho conmigo y me vuelvo a levantar y vuelvo. Mire, el Señor es un Dios vivo que es tan real, que yo le voy a contar. Yo cuando estaba orando ahí, a mí me sucedió que sentía que mi corazón se llenaba y se llenaba. Y yo dije, Señor, que se llene, no me importa. Yo sentía que el corazón me iba a explotar, no sé. Yo dije, Señor, no me importa. Es tanta la convicción que no me importa, que Dios es un Dios vivo, que no me importó. Señor, si no me importa, si mi corazón explota, porque yo sé que tú estás conmigo, y sé que si mi corazón explota, que yo estoy segura dónde estoy parada. Por eso los invito, amigo, amiga, aquel que esté así
angustiado, sin vida, así como estaba yo, pues venga que el Señor el Señor la va a recibirla y le dará esa paz que necesita. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Sin Límites. Gloria al Señor. Dios los bendiga. Tengan muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este servicio especial para la gloria del Señor. Estamos aquí contentos, agradecidos al Señor porque el Señor nos necesita. Nos usa para la gloria y honra suya. No venimos aquí con intenciones de engrandecernos nosotros. No, el grande aquí es el Señor. Y bueno, el objetivo principal es que usted comprenda la necesidad que hay en su vida de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, como su Señor, como su Rey, como su Sanador. El Señor es todas esas cosas. Lo principal es que usted tome decisión por el Señor, y si ya lo hizo, bueno, gloria a Dios por eso. Si no lo ha hecho, tome la decisión. Hoy es el día. La palabra de Dios dice: si hoy oyere su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Quiere decir que para nosotros tener favor para con el Señor, entonces debemos hacer lo que Él nos dice. Debemos nosotros obedecer. Y el tema de hoy va encaminado por ese lado. Para que nosotros, cuando el Señor nos dé una orden, eso sí, tenemos que estar alerta. Cuando el Señor nos dé una orden, debemos entonces nosotros proponernos en nuestras vidas a obedecerle completamente a Él, no poner nosotros excusas, buscar por allá algo que nos cubra o que nos tape el pecado. No debemos hacer eso. Eso fue lo que hizo Adán allá en el huerto del Edén. Luego que pecaron él y Eva, entonces lo que hicieron fue tratar de taparse el pecado, tratar de cubrirlo, y no pudieron hacerlo. A Dios no le sirvió eso. Eso es lo que hace el hombre hoy en día, tratar de justificar las cosas que hace. No, el único que puede justificarnos de esas cosas es el Señor Jesucristo. Él con su sangre, esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario, esa sangre es la única que puede borrar nuestros pecados. Él es el único que puede justificarnos de esos pecados. Y bueno, por la gracia del Señor, estamos aquí consagrados, humillados, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él vea esa humildad y sea Él el que nos exalte. ¿Cómo nos va a exaltar el Señor? Dándonos de su naturaleza divina, dándonos de su espíritu, haciéndonos participantes, como dice la palabra del Señor, de la naturaleza divina de Dios. Eso no es cualquier cosa. No podemos poner ese privilegio, ese regalo que el Señor nos da, no lo podemos poner en juego, no lo podemos posponer, no podemos decir nosotros, bueno, después tomo decisión. No. Es mejor entrar y estar seguro. Porque si una persona dice, no, bueno, yo no voy a entrar todavía, no hay seguridad para aquella persona. Si llega a partir de este mundo, no hay seguridad para aquello. Pero cuando una persona se humilla, reconoce que se equivocó, ese es humillarse. Reconocer cuando alguien se equivoca, ese es humillarse. Entonces, cuando una persona se humilla, Dios ve con agrado aquello. Vemos en la Biblia como el Señor le dijo al profeta Elías: ¿viste cómo se ha humillado Acab? El rey Acab era un hombre malo, un hombre perverso, pero se humilló. Dios dijo: ¿viste cómo se humilló? Ahora el mal que tenía pensado por el cual pasarlo a él, ahora ya no lo voy a hacer en sus días. Dios, es una bienaventuranza nosotros poder darle testimonio a Dios que le creemos. Y hoy en día, trayéndolo acá hoy en día, ¿cómo hacemos nosotros para darle testimonio a Dios que le creemos? En su tiempo, el profeta Abraham obedeció al pacto que le hizo el Señor. Era circuncidarse, quitar el prepucio de su miembro
Esa era señal, dándole testimonio a Dios que le creyó. Hoy en día nosotros tenemos que también quitar la carne sobrante, pero ya no es del prepucio, ahora es el corazón. Ahora tenemos que quitar toda la carnalidad, toda esa carnalidad que traemos del mundo, todo lo veíamos carnalmente, todo lo examinamos carnalmente, ahora no. Ahora el Señor quiere que ahora examinemos todas las cosas espiritualmente, porque el carnal, dice la Biblia, que examina todas las cosas carnalmente, pero el espiritual examina todas las cosas espiritualmente. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, cuando vieran los días, como los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo fueron los días de Noé? En los días de Noé el Señor miró a la humanidad, miró la tierra, miró la gente que estaban allí y no había nadie. No había nadie por el cual alguien justo. No había nadie justo. Solamente halló el Señor a uno que tenía en su corazón disposición para obedecer. Ese fue Noé. Y lo probó, lo comprobó. Noé obedeció a Dios y dice la Biblia, y Noé lo hizo así, como Dios le mandó. Hoy en día, Dios está exigiendo que nosotros circuncidemos nuestro corazón, que dejemos de jugar a la iglesia, dejemos de jugar a la religión, dejemos de jugar al mensaje y nos pongamos serios en cuanto a esto, porque es nuestra salvación, es la vida eterna. Y el regalo de Dios, el pacto de Dios con nosotros es que si nosotros hacemos lo que Dios nos manda, Él nos da el Espíritu Santo. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que el bautismo es un acto de buena conciencia delante de Dios. Quiere decir que bautizándonos nosotros correctamente, como Dios manda, ese bautismo le estamos dando, tomando nosotros ese bautismo, el bautismo bíblico, el bautismo cristiano, en el nombre del Señor Jesucristo, por inmersión, así como bautizó Juan el Bautista allá en el río Jordán. Haciendo ese bautismo le estamos dando testimonio a Dios de que le creemos. Y eso es lo que Dios anda buscando, que nosotros le creamos. No que nosotros nos pongamos a inventar, que nos pongamos a hacer cualquier cosa diciendo que es para Dios. Hay muchas cosas que el hombre podría hacer para Dios, pero lo principal es obedecer la palabra del Señor, obedecer la orden de Dios individual, que Dios le da a cada persona, a cada individuo, Dios le da una orden. Para todos no es la misma orden, para todos algunas veces nosotros tenemos que arreglar cosas en algún aspecto de nuestra vida. Otra persona, bueno, tiene que arreglar otras cosas. Pero todo es ponernos en las manos del Señor. Es lo principal, para que Él lo haga, porque no podemos nosotros mismos recibir el Espíritu Santo o dárnoslo nosotros mismos, agarrarlo, tomarlo. No. Eso debemos hacerlo es demostrándole a Dios que le obedecemos. Y cuando le obedecemos, le estamos demostrando que le creemos y le estamos demostrando que le amamos. Pero eso no es de un día para otro. Lo principal es comenzar el camino. Que Dios está esperando que cada uno de nosotros dé el primer paso, y cuando demos el primer paso, ahí es donde Dios nos va a hablar. Y esto es bíblico. Vemos el ejemplo con Moisés, otro profeta también. Cuando él vio la zarza ardiendo y se quedó mirando, y cuando dijo, yo voy a ver qué es esto, y cuando dio el primer paso, el Señor le habló. El Señor le dijo, Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás pisando es santo. Así está esperando el Señor con nosotros hoy en día, que nosotros demos el paso, un paso de obediencia, un paso de humillación, un paso de consagración, que nosotros demos el primer paso para Él hablarnos y decirnos qué es lo que nos corresponde hacer, porque para hacer efectivas las promesas del Señor debemos hacer algo. Las promesas de Dios, muchas oportunidades hemos repetido esto acá. Las promesas de Dios son condicionales. Entonces, hay una condición para cada uno de nosotros. ¿Cuál es su condición? Tiene que ser personal usted con Dios.
que Dios le diga qué es lo que usted tiene que hacer. Yo, cuando Dios me dice qué es lo que tengo que hacer, cuál es mi deber, cumplirlo. No importa cuánto me guste hacerlo, si tengo que dejar algo, no importa si no me gusta hacerlo y tengo que hacerlo, a Dios no le importa eso. Y ese es el gran problema de hoy en día, que Dios no nos pone a nosotros a hacer las cosas que nos gustan, no. Él nos pone a hacer las cosas que no nos gusta hacer, como para matar el orgullo humano que está en nosotros, como a aquel general sirio que se llamaba Naamán el Sirio, era un general. Ese hombre era un hombre orgulloso porque estaba al lado del rey, y cuando ese hombre hablaba todo el mundo obedecía, pero Dios le quiso matar ese orgullo y lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, por medio del profeta que le envió un mensaje con su criado, le dijo, anda a sumergirte 7 veces en el Jordán. No fue una sola vez, ni 2 ni 3, no, 7 veces. Entonces nosotros estamos llamados también a obedecer. No importa cuánto nos arranque el pellejo eso, no importa cuánto podamos perder en cuanto a cosas humanas, en cuanto a trayectoria o fama o lo que tengamos. No, eso no importa, eso no vale nada. Eso se va a perder, eso se va a morir. Pero lo que es eterno es la obediencia a Dios. Lo que es eterno es la vida eterna que Dios nos ofrece. Es el mismo, porque Él es eterno, y si lo tenemos a Él en nuestro corazón, estamos eternizados nosotros también junto con Él. Él es eterno, y si Él está con nosotros y si está en nosotros, entonces nosotros llegamos también a la eternidad. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer una escritura para entrar en el tema del día de hoy. Una escritura muy conocida sobre el joven rico. Es en el libro de Mateo, el apóstol Mateo, capítulo 19, desde el versículo 16 hasta el final. Vamos a leer, que es el versículo 30. Para tomar una base en el tema del día de hoy, dice la palabra del Señor, libro de Mateo, capítulo 19, versículo 16. En el nombre del Señor Jesucristo leemos. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de Dios, o en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Amén. Le invitamos a que hagamos una oración. La vamos a hacer desde acá.
usted respalde con un amén, con un así sea. Eso es lo que quiere decir la palabra amén. Oremos. Bendito Dios, santo y poderoso Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia, Señor. Tú nos has salvado, Señor, porque nosotros no nos merecíamos esto, Señor. Nosotros nos merecíamos la muerte, Señor. Pero tú, Señor, te dignaste a sacarnos de esa cloaca donde estábamos metidos, Señor. De ese hueco. Te damos gracias por eso, Señor. Bendito Dios. En esta mañana o en esta tarde, Señor, nos ponemos en tus manos, Padre, para solicitar, Señor, de tu trono de misericordia, que tú nos ayudes, Señor, que tú nos bendigas con tu palabra, Señor, que tú nos bendigas con la revelación de tu palabra, Señor. En esta hora estamos rendidos en tus manos, Señor, para que tú nos hables. Gracias, Señor. Bendícenos, Señor. Una vez más ponemos en tus manos a nuestros amigos y hermanos que están oyendo este servicio, Señor, para la gloria tuya, Padre. Sé tú, Señor, hablándonos. Sé tú, Señor, corrigiéndonos, exhortándonos, trayéndonos a tu verdad, Señor, trayéndonos a tu palabra. No estamos aquí para jugar a la religión. Estamos aquí, Señor, para darte testimonio, Padre, como hemos hablado en la introducción de este servicio, para darte testimonio de que te creemos, de que te amamos, Señor, y que te obedecemos, Padre. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, una vez más nos ponemos en tus manos. Sé tú, Señor, hablándonos para la gloria tuya, Señor. Por eso te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Y ese es el nombre sobre todo nombre. El Señor Jesús dijo, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo daré. Y todo lo que me pida en mi nombre, yo se los doy. ¿Cuál es el nombre? Jesucristo. El Señor Jesucristo. Ese es el nombre de Dios. Es revelación. Mucha gente lleva la contraria a esto, otros sacan otras cosas y dicen esto y aquello. Esos son argumentos. El Señor ha revelado en estos últimos tiempos que su nombre, Él tiene un nombre, su nombre es Jesucristo. Ese es el nombre de Dios. Le damos la gloria a Dios por eso, porque nosotros no sabíamos eso. Nosotros andamos por el mundo perdido, creyendo cualquier cosa. Pero cuando Dios ha venido con la revelación de su palabra, bueno, estamos muy agradecidos por eso con el Señor. Y esta palabra nos lleva al título del tema, que es sin límite. El Señor ha dado testimonio también de que su poder, su grandeza, la vida que Él nos ha prometido a nosotros, eso no tiene límite. Dios es ilimitado, Dios es eterno, Dios no tuvo principio ni tuvo fin. En el principio, como no había nadie que lo adorara, Él era el autoexistente, el todopoderoso, pero tenía que demostrarlo. Por eso creó los ángeles primero, para que lo adoraran. Allí fue donde empezó a ser Dios, pero ya Él existía ya. Él es eterno, Él no tuvo principio y tampoco tiene fin. Estamos agradecidos de Dios por eso, porque nos ha revelado esas cosas que son perfectas, esas cosas que son eternas. Y dice, vamos a tomar esta escritura, este versículo base, dice el versículo 26, cuando el Señor le dijo, y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, ¿qué es imposible para el hombre? Ser eterno. Naturalmente no podemos alcanzar la eternidad nosotros mismos, porque estamos condenados a la muerte. Traemos la muerte a rastras, como podríamos decir, como podríamos catalogarlo en esta hora. El hombre era eterno en el huerto del Edén, pero por haber desobedecido a Dios, se rompió esa eternidad. Ahora el hombre empezó a envejecer, empezó a enfermarse, empezó a pasar el tiempo. Antes no había tiempo, antes no había enfermedades, antes no había sino solamente armonía, había eternidad completamente. Dios quiere regresarnos a esa condición. Dios lo ha hecho ya, porque aquel que vive para Dios, aquel que vive para los demás, ese es el que tiene vida eterna. Vida eterna
es vivir para los demás. Eso es la vida eterna, vivir para los demás. Bueno, le damos la gloria a Dios. Por eso Dios ha dado dones a los hombres. Para, dice la Biblia, para que en medio de ellos habite Dios. Y dice, para provecho. Que esos dones, esas manifestaciones de Dios son para provecho. Pero no son para provecho personal. Para que la persona haga dinero, aquella persona que Dios le haya dado un don. O 2 dones, o 3, o los que tenga. Son 9. Y en la Biblia hay una infinidad de dones. Pero entonces aquella persona que Dios le dio un don es para provecho, pero no para provecho personal, para provecho de los demás. Es para los demás. Un ministro tiene el don de predicación, de predicar. Pero eso no es para él, para que se aproveche y para que haga dinero y para que viva una vida cómoda. No. Para que tenga dinero en el banco y cosas. No. Eso no es para eso. Es para provecho, porque un ministro es un sirviente. Es un servidor. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, estamos agradecidos a Dios por eso, porque por esa, vamos a llamarlo así, Dios no tiene limitación. Nosotros somos los limitados. Yo le puedo decir a usted, mire, yo mañana estoy en su casa. Mañana voy a su casa, a tal hora estoy allá, a las 7 de la mañana, por ejemplo. Pero si amanece lloviendo, si me pasa algo, cualquier cosa puede hacerme fallar. Porque estamos en esta carne, somos humanos y podemos fallar de cualquier forma. Pero Dios no. Cuando Dios dice algo, anótelo. Eso va seguro. Dios no tiene límite. En Dios no hay límite. Dios no va a decir, no fui porque está lloviendo. No. Dios llega así como sea. Para Dios no hay límites, como dice la escritura que acabamos de leer. Para Dios todo es posible. No hay nada imposible para Dios. Todo es posible para Dios. Y vemos cómo Dios siempre exige, cómo Dios siempre le dice a alguien lo que tiene que hacer para poder optar por la vida eterna. Como este joven, acá hablamos del joven rico, que le empezó más o menos así adulándole, como para hallar gracia con el Señor. Le dijo, maestro bueno, pero el Señor lo corrigió de una vez. El Señor le dijo, cuando él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No, ya él sabía las intenciones, la intención por la cual estaba diciendo bueno. Mucha gente se llegaron al Señor, se acercaron a él y le decían maestro, y ya. Pero le dijo maestro bueno, como adulándole, como hallando gracia con él. Por eso el Señor no lo felicitó, no. Por eso el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Hay uno solo que es bueno y ese es Dios. No me estés poniendo, tratando de hallar gracia conmigo por eso, por una adulación, no. Él le dijo, pero si quieres entrar en la vida, porque él le preguntó, ¿qué haré para tener la vida eterna? Bueno, tienes que entrar, estás afuera. Lo que estábamos hablando hace unos momentos en la introducción. Aquel que no haya entrado en el plan de Dios, Dios tiene un plan de salvación, que es justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Ahí no se termina todo allí, no, sigue Dios haciendo, pero esos son los 3 pasos principales que el hombre debe dar, el hombre y la mujer. Entonces, ¿quieres entrar? ¿Por qué? Porque estás afuera. El que está dentro está con Dios. El que está afuera está con el diablo, por supuesto. Está fuera de la cobertura de Dios, fuera de la protección de Dios, fuera del abrigo, del cobijo de Dios. Entonces, estás afuera. Porque si quería tener la vida eterna era porque no la tenía. Entonces, Dios le dijo, ¿quieres entrar? Ah, bueno, hay algo que tienes que hacer. Guarda los mandamientos. Entonces, el hombre le dijo, ¿cuáles? El Señor le nombró varios. Le dijo, no matarás, no adulterarás,
no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que el Señor le nombró 6 solamente. De los 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés para que se los diera al pueblo de Israel, le nombró 6. O sea que faltaban 4 más. Entonces, el hombre dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Porque era verdad. Él guardaba esos mandamientos. Esos 6 los guardaba desde su juventud. Y usted se pone a ver, prácticamente no guardaba esos mandamientos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, creo que en el libro de Santiago, el apóstol Santiago, le dice que si cumplimos toda la ley y fallamos en un punto, somos hechos culpables de todo. Quiere decir que si nosotros podemos cumplir los 9 mandamientos, pero si fallamos en uno, entonces somos culpables de todo, como si no hubiésemos obedecido nada. Entonces, este hombre, a este último mandamiento que le habló el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre, cuando más adelante hay otra escritura que aquí mismo en los evangelios, que nos habla de un hombre rico que hacía grandes fiestas en su casa y se vestía elegantemente, de púrpura, dice la Biblia. Era una tela finísima. Era un hombre que tenía mucho dinero. Era este mismo hombre. Entonces, cuando leímos, leímos que el hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones. Porque el Señor le dijo, ¿quieres ser perfecto? Anda, vende lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Y entonces él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Quiere decir que estaba cumpliendo algunos mandamientos, pero los principales no los cumplía. Estaba poniendo las riquezas antes que a Dios. Se puso a preguntarle a Dios y Dios le dio la respuesta de la pregunta que le estaba haciendo, porque toda pregunta bíblica tiene su respuesta bíblica. El Señor le dio la respuesta, pero no estaba dispuesto a obedecer. Nosotros no debemos caer en el mismo error. Cuando nosotros le preguntamos, cuando alguien, cualquier persona le pregunta a Dios, no importa quién sea, le pregunta a Dios algo, tiene que estar dispuesto a obedecer para poderle preguntar. Porque si ve que, si la pone condiciones a Dios, no, pero es que esto o aquello, empieza a sacar excusas, mejor no le pregunte nada al Señor, ¿sabe? Porque Dios cuando le dé la respuesta, Dios le va a decir, es lo que a usted no le gusta hacer. A este hombre no quiso, él ya sabía que él no iba a salir de sus posesiones porque tenía muchas. Entonces, en cuanto a amarás a tu prójimo como a ti mismo, él no cumplía esa tampoco. Aunque dijo que la cumplía, pero no la cumplía porque más adelante, cuando hacía las grandes fiestas, había un hombre leproso que los perros le lamían las llagas, que comía de las migajas que caían de su mesa. Ese hombre no le daba una arepa a ese hombre que estaba allí leproso. No le daba un pan, comía de las migajas que caían de su mesa. Entonces quiere decir que no guardaba ese mandamiento. Tal vez honraba a su padre y a su madre. Tal vez no era mentiroso. Tal vez no era ladrón. No adulteraba. No mataba. Pero por dejar de cumplir el principal mandamiento, que era amarás a tu Dios sobre todas las cosas, no cumplió ese. ¿Por qué? Porque prefirió la riqueza que obedecer la palabra del Señor, que obedecer a Dios, porque era Dios mismo que le estaba hablando allí. Por eso el Señor le dijo, ¿quieres ser perfecto? O sea, para entrar en la vida eterna, tienes que ser perfecto. Un hombre que acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, la palabra de Dios dice que tiene vida eterna. Sí, pero la seguridad está en el sello del bautismo del Espíritu Santo. Ese sello que Dios pone en el corazón, que es el mismo. El sello es el Espíritu Santo en el corazón. El sello de Dios. El sello de aprobación de Dios. ¿Quieres ser perfecto? Como le dijo
lo que él estaba preguntando. ¿Qué haré? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Él sabía que había un bien que tenía que hacer, pero no estaba dispuesto a obedecer. Porque cuando el Señor le dio la respuesta, no obedeció. Entonces hay un Dios que es ilimitado, que no hay límites para Él. Pero tenemos que cumplir su demanda. Hay algo que Él demanda de cada uno de nosotros. Usted ocúpese en saber cuál es la demanda para usted. Qué es lo que Dios exige de usted. Anda a vender lo que tiene, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él prefirió los tesoros de la tierra, que dice la Biblia en el capítulo 6 de Mateo. Dice que capítulo 6, el versículo 19, dice: no os hagáis tesoros en la tierra. El Señor Jesús hablándole a su congregación, vamos a llamarlo así, a la gente, a la multitud, diciéndole: no hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde los ladrones minan y hurtan. Entonces, los tesoros que podamos tener aquí en la tierra, si usted los tiene, gloria a Dios, pero no ponga eso como base en su salvación, o no ponga eso primero que Dios, no. Su base debe ser la revelación de la palabra del Señor. Por eso el Señor le respondió a Pedro, cuando el Señor le dijo: ¿qué dicen la gente que soy yo? Y le respondieron: bueno, unos dicen que tú eres uno de los profetas que se murieron, que tú eres Jeremías, que tú eres Elías, que tú eres esto. Él dijo: ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Todos se quedaron callados. Pero uno respondió y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le dijo, el Señor Jesús le dijo: bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? La revelación de quién es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Esa debe ser nuestra base, nuestro fundamento en nuestra vida espiritual debe ser Jesucristo. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, si su corazón está en las cosas terrenales, en las cosas naturales, entonces ahí estará su tesoro. Como este hombre lo demostró. Su tesoro estaba en las cosas materiales, no en obedecer a Dios. Hoy en día, lamentablemente, hay muchas personas en esa condición. Pero Dios quiere sacarnos de esa condición. Dios quiere sacar a los que estén en esa condición. Dios quiere sacarlos. Porque esa condición lo lleva a la muerte. En esa condición no hay vida eterna. Porque es una condición que el hombre la hizo él mismo. El hombre se puso en esto y lo logró y dijo: bueno, aquí estoy, ya estoy listo ya. No. Hay muchos, dice la palabra del Señor, muchos caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final son caminos de muerte. Debemos escoger lo que nos convenga. ¿Qué nos conviene a nosotros? Tener la vida eterna, como dijo este hombre, y lo que le aconsejó el Señor. ¿Quieres ser perfecto? Obedece al Señor. ¿Quieres ser perfecto? Obediencia completa a la palabra del Señor. No es que vas a obedecer una parte de la Biblia, la mitad del Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento no lo va a obedecer. No. O al contrario, tampoco. O no, yo obedezco este capítulo, pero este no. Esta parte de la Biblia no me conviene obedecerla. No, es toda la Biblia. Le convenga o no le convenga. Tiene que obedecer toda la palabra para poder tener acceso a ese Dios ilimitado. Para que Dios le pueda dar también de esa ilimitad. O sea, para que usted no tenga límite tampoco. Para que cuando usted hable, Dios respalde eso. ¿Y cuando Dios lo hace? Cuando usted habla de acuerdo a la palabra de Dios. Porque Dios respalda es su palabra. Dios no respalda al hombre. Porque el hombre es mentiroso. El hombre natural está muerto en sus delitos y en sus pecados.
Pero cuando el hombre toma la palabra de Dios y dice, Señor, usted prometió, usted dijo esto, a Dios le agrada eso. Y Dios respalda eso, porque es verdad. Si Dios lo dijo, entonces, ¿cuál es el límite? No hay límite. Porque Dios hace eso, Dios perfecciona eso. Esa palabra que usted diga, que Dios dijo, Dios lleva eso, lo ejecuta. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él cumple su palabra. Por eso es que estamos hablando que humanamente somos limitados, pero Dios no. Dios es ilimitado. Y si nosotros queremos que también nuestra palabra no tenga límite, entonces debemos regirnos por lo que Dios dice. Y dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Como dice, aquí tenemos una escritura en Mateo 13, de la parábola del sembrador. Vamos a leer el versículo 22. La parábola del sembrador fue que un hombre salió a sembrar y regó la semilla. Una parte cayó en las piedras, otra parte cayó en el camino, otra parte cayó en espinas y otra parte en buena tierra. Pero dice el versículo 22, que la semilla que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ese engaño de las riquezas es tremendo. Usted para poder salir de ese engaño de la riqueza, porque es muy fácil caer en ese engaño de la riqueza, difícil es salir, pero para Dios no hay nada imposible. Es difícil, como le dijo a los discípulos después que el rico se fue triste, el Señor le dijo a sus discípulos, dice acá, el versículo 23, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? No es que es imposible que un rico entre, todo depende, esa persona rico, ese rico o esa rica, depende del lugar que le dé a esa riqueza. Entonces es difícil, porque la humanidad siempre ala a eso, a la riqueza. Las riquezas pueden pervertir al hombre, a la mujer. Pero si ese hombre, esa mujer pone su fundamento y dice, no, esto es lo que yo creo y esto es lo que yo voy a hacer. Yo primero le voy a obedecer a Dios. No importa si pierdo el negocio, no importa si pierdo el negocio que voy a hacer que me va a ganar tanto cantidad de dinero. No importa, Dios me mantiene. Dios honra a ese hombre, a esa mujer. Dios honra a esa persona porque puso primero a Dios. Por eso el Señor le dijo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque se dejan, como dice la escritura que estamos leyendo de Mateo 13, el versículo 22. El afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, la palabra, en una persona que ponga primero el dinero y después la palabra, cuando va a tomar la palabra, esa palabra no se hace infructuosa, no tiene fruto. ¿Por qué? Porque está poniendo algo antes que a Dios. La palabra de Dios, la palabra, la Biblia, es Dios mismo en forma de letra. Eso es lo que dice Juan capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo quiere decir un pensamiento expresado. Palabra, una palabra. Entonces Dios nos tenía a nosotros en su mente, dice la palabra del Señor. Estamos en la mente de Dios y Dios habló la palabra y vinimos a existencia. Quiere decir que nosotros somos la palabra de Dios manifestada, pero debemos tomar toda la palabra, no es parte de la palabra, es toda la palabra, para que la palabra de Dios, esa semilla, caiga en buena tierra. Y como dice la parábola esa que estamos citando hace unos momentos del sembrador, esa palabra llegue a dar fruto. Ahí sí se hace
eh, da fruto, se hace muy, muy próspera. ¿Por qué? Porque está poniendo es la palabra. La palabra es lo primero que debemos buscar. La prosperidad espiritual es la que debemos buscar primero, pero la gente hoy en día no quieren buscar primero la prosperidad espiritual, quieren es buscar la material primero. No, es al revés. Primero lo espiritual. El Señor Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y todas son todas. Esto es la sanidad del cuerpo, lo material, la casa, el carro, y si necesita dinero también Dios se lo da. ¿Por qué? Porque usted puso el primero a Dios y su justicia es el cumplimiento de toda la palabra. Sin sacar nada. No me conviene, igualito lo voy a obedecer. Si Dios lo dice, así es. Esa debe ser nuestra actitud. Otra vez os digo que más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Tal vez usted se preguntó eso hace unos momentos. Cuando Dios pone la cosa chiquitica. ¿Por qué? Porque la salvación no es fácil. El reino de los cielos, dijo el Señor Jesús, se hace fuerza. Y los valientes son los que lo arrebatan. Usted tiene que pelear para poder arrebatar esa vida eterna. Para poder arrebatar esa ilimitación, vamos a llamarlo así. Para que usted no tenga límite en lo que usted hable. Para que cuando usted diga al enfermo, sé sano, y ese enfermo se sane. Para alcanzar eso, usted debe pagar. Usted debe obedecer. Ese es lo que debe pagar. Usted no debe sacar dinero de su bolsillo para darlo. No. No estamos hablando de dinero. Esa salvación es gratuita. Pero usted tiene que pelear. Usted tiene que pelear. ¿Por qué? ¿Con quién tiene que pelear usted? Además de pelear con el diablo, el principal contendor que usted tiene es usted mismo. Esa es la más grande batalla jamás peleada. La pelea contra uno mismo. Y esa pelea, mire, usted acepta al Señor y esa pelea sigue. Usted es justificado y la pelea sigue. Es santificado y la pelea sigue. Recibe el bautismo del Espíritu Santo y la pelea sigue. ¿Y en qué momento se termina? Cuando el Señor diga hasta aquí. Porque va a llegar un día cuando el Señor diga hasta aquí. Cuando se cierre la puerta, como dice la palabra. Cuando se cierre esa puerta, usted ya no tendrá oportunidad. Nadie más tendrá oportunidad. Dios está esperando que entre el último de los que Él tiene ya predestinado para que entre. Dios quiera que usted sea uno de ellos. Y si no está seguro que está dentro, preocúpese por eso. Preocúpese por entrar. Arrodíllese y no se levante de ahí hasta que Dios le dé la respuesta. Pregúntele al Señor insistentemente, como la viuda que le dijo a aquel hombre, aquel rey que era injusto, le dijo, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Aquel hombre dijo, voy a hacerle justicia, no sé que me colme la paciencia. La palabra de Dios dice, si aquel hombre, siendo injusto, le hizo justicia a aquella mujer, ¿cuánto más Dios le dará el Espíritu Santo a aquellos que lo piden de Él? Ese es lo principal que debemos pedir usted y yo. Todo aquel que comienza en los caminos del Señor. No es que usted acepte al Señor Jesucristo hoy como su Salvador y ya usted es ilimitado. No. Usted necesita tener el Espíritu Santo en su corazón para que Dios le dé las cosas. Para que Dios le entregue, usted tiene que ser entrenado para que Dios le entregue el arma. La palabra de Dios nos habla en el libro de Efesios, capítulo 6, sobre la armadura de Dios. Esas son las armas del Señor. Y el Señor no se las va a entregar a cualquier novato. Es como en el servicio militar, que se presta a la nación. De una vez no le van a entregar un armamento. No. Eso primero lo entrenan. Aquel hombre que va al servicio militar, aquella mujer, hoy en día también aceptan las mujeres, va debido a la corrupción del sistema.
hoy en día aceptan todo. Las mujeres ocupando el lugar de los hombres. Pero la palabra de Dios tiene que cumplirse. Todo tiene que llegar al colmo. Todo tiene que llegar a la maldad del amorreo. Todo tiene que llegar a la corrupción. Para Dios empezar a sacar cada uno de los que están allí, que son hijos de Él. Porque hay hijos de Dios que están en el mundo. Hijos de Dios que están en la corrupción. Hijos de Dios que están en el pecado. En la incredulidad. Lo cual es pecado. Entonces, hay hijos de Dios que están allí, pero Dios necesita obreros, como dice la palabra. La mies es mucho, o sea, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces Dios anda buscando obreros para que trabajen para Él. Y eso es lo que Dios está haciendo con usted hoy. Buscando esos obreros, trayéndolos a sus pies para que le trabajen a Él. Para que dejen de estar pensando en lo personal. No, ahora es Dios. Ahora es Dios lo que quiere que usted lo ponga primero a Él y que usted le obedezca a Él completamente. Si Dios le dice el lunes, ve para tal parte, usted se va el lunes. Y si le dice el martes, el martes. No importa qué día de la semana le diga, qué fecha del año, del mes. Dios quiere que usted haga un compromiso con Él. Que usted se comprometa con Él. Dios quiere un pacto. Y cuando Dios hace un pacto, es un pacto de obediencia. Dios hace un pacto para nuestro beneficio. No es que Dios le va a decir, dame cierta cantidad de dinero y yo te lo voy a convertir en tanto. No, eso es mentira. Eso es del diablo. Porque el dinero es cochino. El amor del dinero es la raíz de todos los males, dice la palabra. El cual codiciando algunos fueron descaminados de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, el amor del dinero es dañino. No es malo el dinero porque lo necesitamos para comprar aquí, para comprar allá, los alimentos, las cosas, lo que debemos nosotros, lo que necesitamos diariamente. Pero el amor del dinero, como este joven rico, eso fue lo que lo dañó. Ese amor del dinero, esa cosa, es algo dañino. La palabra de Dios le dice mamón, que es un demonio. Ese mamón es el Dios del dinero. El amor del dinero es eso, mamón. Entonces, todo espíritu que no sea el Espíritu Santo es un demonio. Es algo dañino, algo contrario a la palabra. Entonces debemos nosotros cuidarnos de esas cosas. Dios nos necesita de este lado, dentro, como él le dijo al joven rico. ¿Quieres entrar en la vida? Esa pregunta se la hace el Señor a usted hoy. ¿Quieres entrar en la vida? Entonces el Señor le dice, ¿quieres ser ilimitado? Como yo, dice el Señor. Yo no tengo límites, dice el Señor. ¿Quieres tú ser igual? Pero debes obedecer completa la palabra del Señor. Debes obedecer, no importa si te gusta, si no te gusta, si quieres o no quieres. Tienes que estar dispuesto a obedecer. El Señor les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo. Pedro y los discípulos del Señor dejaron todo. Ellos estaban, dice la Biblia que Pedro y su hermano estaban por allá cosiendo las redes con que pescaban con su papá. Y el Señor le llegó y le dijo, sígueme. No hubo más palabras, solamente sígueme. Y ellos le siguieron. Así, ese es el llamado que está haciéndole el Señor a usted hoy. Le está diciendo, sígueme. Él espera es que usted le siga y que lo ponga él primero antes que todo, como pasó con el profeta Eliseo. También podemos leer eso en la Biblia. El profeta Eliseo, Elías, el Señor le dio la orden al profeta Elías que fuera a ungir a Eliseo como profeta. Y Eliseo le lanzó el manto, dándole, como diciendo la primera unción. Y cuando Eliseo vio aquello, dijo, espera que me despida de mi papá y de mi mamá.
y te sigo. Y Elías le dijo, ¿qué te he hecho yo? Anda pues. ¿Y qué hizo Eliseo? Mató los bueyes, hizo leña con el arado para no tener nada que lo hiciera regresar. Porque si él dejaba los bueyes allá y el arado, si se presentaba algo por allá, decía, no, bueno, yo voy a seguir arando. No, aquel que enfoca su vida al servicio del Señor, tiene que quemar los bueyes y los arados. Y dárselo a los pobres, como le dijo el Señor al joven rico. Con una diferencia. Eliseo obedeció a la palabra de Dios. El joven rico no obedeció a la palabra de Dios. Eliseo fue un profeta con la doble unción del ministerio de Elías. El joven rico, cuando alzó sus ojos, cuando llenó su granero, su cosa, su depósito, dijo, gózate alma mía, dijo, porque tienes para muchos años. Dios le dijo, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma. Quiere decir que ya la habían pedido. ¿Y quién es el que pide el alma? El diablo. El diablo exige su derecho. Si usted en alguna oportunidad tuvo algo que ver con brujería y con esas cosas, deshágase de eso, renuncie a eso. Bote ese marido, ese viejo marido que usted tenía, que era el diablo. Dígale, renuncio a eso, Satanás. Y ahora enfóquese en su salvación. Para que Dios lo haga sin límite, así como es Él. Usted no va a tener límite. Lo que usted diga, que concuerde con la palabra, Dios respalda eso. Y hemos visto eso con nuestros propios ojos. Entonces, ¿qué pues tendremos? Le dijo Pedro. Nosotros dejamos todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración. ¿Cuándo es la regeneración? Cuando eso es lo que estamos esperando en este momento. La regeneración es en este momento estamos esperando la transformación de estos cuerpos. En cualquier momento ya esto sucede. ¿Por qué? Porque estamos esperando eso. Ya no hay más edades de aquí en adelante. Esta es la séptima edad, la edad de la Odisea. Una edad tibia, una edad conformada. Todo el mundo se conforma con un evangelio light, con un evangelio de prosperidad, hablando materialmente, con un evangelio social. Todo el mundo se conforma con eso. Esa es la edad de la Odisea, la edad conformista. Ya de aquí en adelante no hay más edades. Salga de esa condición. Dios lo está invitando a salir de esa condición. El Señor le dijo, cualquiera que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, mujer, o hijo, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Quiere decir que esas cosas pueden convertirse en un ídolo si usted las pone antes que a Dios. Cualquier persona puede idolatrar su casa, o sus hermanos, o sus hermanas, o su padre, o su madre, o su mujer, o sus hijos, o sus tierras. Pero si pone primero a Dios, Dios lo pone primero a él. Pero también dijo el Señor, pero muchos serán postreros. Muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Quiere decir que el Señor tiene un límite. Hay un límite de los escogidos de Dios. Y Dios los está sacando. Uno de allá, uno de aquí. No es por multitudes, no. Uno de allá, uno de aquí. Dios quiere que ese uno en el día de hoy sea usted. Si hoy Dios tiene predestinado sacar a alguien del mundo, sacar a alguien de la incredulidad, de la sinvergüenzura, de la religiosidad, porque cualquier persona puede estar confiando en que es un religioso o una religiosa. Si Dios tiene predestinado hoy, en su previo conocimiento, sacar a alguien, Dios quiere que ese alguien sea usted. Dios quiere que ese alguien que le toca hoy sea usted. Que usted tome la decisión correcta para el Señor. Que usted tome la decisión de ponerse del lado del Señor, del que no tiene límite. Un Dios sin límite.
Nosotros humanamente, el hombre puede tener muchos dioses. Los hombres inventan dioses, hacen imágenes con sus manos y dicen que es un dios. Pero eso no es Dios. Eso no, la palabra de Dios nos dice que tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Imagínense. Y como ellos son los que lo hacen, dice la palabra. Pero si ponemos a Dios, el verdadero Dios, el todopoderoso, el que no tiene límite, lo ponemos primero en nuestras vidas, allí es donde está el beneficio, allí es donde está la vida eterna. Muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Dice el versículo 16 del capítulo 20 de Mateo: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. No es ser un religioso, no es solamente tomar decisión por el Señor y conformarse y estancarse allí, no. Es bueno dar ese paso, pero hay que continuar la caminata. ¿A dónde? A ser ilimitado como Dios. Y esa es la promesa. Adán, en el huerto del Edén, ahí no había límite. Él era eterno, él era como Dios, tenía el mismo poder de Dios. Era el Hijo de Dios allí, el primer Adán. Adán decía algo y eso venía a existencia, eso era. Dios lo aprobaba, lo respaldaba. Entonces Dios, ¿qué está haciendo hoy en día Dios? Está haciendo lo mismo, está perfeccionando. Por eso le dijo a aquel joven, le dijo: si quieres ser perfecto, anda y haz esto y aquello. Dios le da la misma respuesta a usted hoy. ¿Quieres ser perfecto? Anda y haz lo que tienes que hacer. Tú sabes lo que tienes que arreglar. Y si no sabe, pregúntele al Señor, porque hay algo siempre, algo que se escapa por allá. Hemos tenido esa experiencia de el Señor manda a arreglar algo, pero yo arreglé todo, ¿y qué más tengo que hacer? Hay algo, tal vez se te olvidó algo, pero el Señor te lo recuerda. Si tú estás dispuesto a obedecer, sea lo que sea, Dios te lo recuerda. La gloria sea para el Señor. Por eso le servimos al Señor. Por eso nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, como dice la palabra. Nuestra vida no es nuestra ya. Nuestra vida es el Señor. Ahora es Él viviendo. Ahora es Él caminando nuevamente en carne humana, en pies humanos, caminando nuevamente en la tierra, en la forma del Espíritu Santo en el corazón del hombre y de la mujer, llevando a cabo, obedeciendo la palabra, ejecutando la palabra. Ese Dios sin límite que estaba en el Señor Jesús, allá, cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, en Israel, ese mismo Dios sin límite está hoy también. Porque él dijo: yo iré y regresaré, para que donde yo esté, vosotros ustedes también estén. Me tomaré a mí mismo, dijo él. Quiere decir que ese Dios ilimitado tiene que estar en su corazón, para que pueda tener fruto. Porque si no está en su corazón, no hay fruto, no va a tener fruto. Con Dios en su corazón es que va a tener fruto. Con Dios en su corazón es que va a ser sin límite. Cuando usted hable, como dijo el Señor Jesús: yo no hago nada sin que mi Padre me lo muestre primero. Entonces, cuando Dios le muestre algo, usted lo va a hacer. Y eso va a tener fruto. Eso va a venir a existencia. Ese enfermo va a ser sanado. No importa cuál enfermedad tenga. Si es cáncer, sida, lepra, lo que sea. Pulmonía, lo que sea que tenga aquella persona. La enfermedad más terrible. Si Dios le dice a usted: anda y llévale la palabra a fulano, dile que es sano, o úngelo con aceite, o le puede decir: ora por él, o le puede decir: pon las manos sobre él. Dios es un Dios ilimitado. Dios puede hacerlo de cualquier forma. Él sigue siendo Dios. Hoy en día es el mismo Dios. No es que Dios allá era una cosa y hoy es otra, como dicen muchas religiones por ahí.
No, eso era ya en la antigüedad. Ahorita estamos en el tiempo moderno, ahorita es así y así, contradiciendo lo que dice Dios. No. Dios no respalda su palabra quebrantándola. No. Dios respalda su palabra para ponerla por obra. Y Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Lo que dijo al principio en el Antiguo Testamento, lo mantiene en el Nuevo Testamento y hoy sigue siendo lo mismo. Él dijo que íbamos a recibir el Espíritu Santo y hoy sigue Dios dándole el Espíritu Santo a hombres y mujeres para que también lleguen a ser sin límites como es Él. Bueno, hemos llegado al final. Si usted ha tomado decisión por el Señor, si usted había tenido una vida conformada y hablaba y nada ocurría, este es el día en el cual ese Dios sin límite puede hacer que usted reciba esos mismos beneficios. Ese es un beneficio, pero eso no es para usted, no es para que usted se aproveche de eso, no, ese es para los demás. Ese es para provecho, como les estaba diciendo hace unos momentos, provecho de los demás. Dios les bendiga. Bueno, vamos a hacer una oración y tengan en cuenta esto. Para poder ser un Dios sin límite, Dios necesita instrumentos. Y esos instrumentos están hoy en día en la tierra. Los que se murieron ya cumplieron su parte. Hoy en día necesita hombres y mujeres acá en la tierra que se rindan en sus manos para que también Dios, ese Dios sin límite, se manifieste hoy en día. Dios les bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios, santo y poderoso Dios, santo Señor, te bendecimos, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Tú quieres, Señor, que todos seamos como tú. Tú quieres que nosotros tengamos tu misma naturaleza. Tú quieres que cuando nosotros hablemos, Señor, seamos como Adán allá en el lugar del Edén. Él hablaba y todas las cosas obedecían, todo venía a existencia. Tú quieres hacer lo mismo con nosotros, Señor. Y lo estás logrando, Padre. Tú lo estás haciendo, Señor, porque no hay nada que se pueda atravesar. No hay nada cuando tú te propones hacer algo, Señor. Para ti nada es imposible. Tú lo logras, Señor. Si una persona no se quiere rendir, Señor, tú lo dejas quieto. Pero tú trabajas, Señor, con aquellos que se rinden en tus manos. Aquellos que se consagran para ti. Aquellos que se humillan a tus pies, Señor. Con eso es que tú trabajas, Señor. Quieras tú, Señor, que alguno de los que oyó este servicio en el día de hoy pueda tomar decisión por ti, pueda salir del estancamiento, pueda reconciliarse contigo, Señor, y empezar, Señor, de nuevo la carrera, la caminata, para llegar a ser sin límites como tú. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, ponemos en tus manos cualquier hombre, mujer, niño, anciano que haya tomado decisión por ti, Señor, para que tú les perdones, para que tú con tu sangre les limpies todos esos pecados que tengas, Señor. Gracias, Padre. Señor, estamos en tus manos, Señor. Tú sigues siendo Dios, Señor. Tú sigues haciendo la obra, Señor. Nosotros, rendidos en tus manos, estamos esperando, Señor, la orden. Que tú digas, ve y vamos. Que tú digas, ven y venimos. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos para la gloria tuya, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, están invitados para mañana a otro servicio en el nombre del Señor, donde estará uno de mis hermanos llevándole esa palabra rica, esa palabra beneficiosa, esa palabra que algunos piensan que es mentira, pero los hijos de Dios, cuando oyen la palabra, saben que es Dios y lo obedecen. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.